Bien, chicos, muy buenos días. Te saluda el profesor Álvaro, ¿ya? Bien, chicos, el día de hoy vamos a estudiar en geometría, ¿no? Nuestro tema de los triángulos semejantes. Ya la clase pasada nosotros ya hemos estudiado, pues, a lo que se denominan los segmentos proporcionales, donde hemos estudiado, pues, el teorema de Tales, corolario de Tales, teorema de la bisectriz interior, exterior, teorema de Menelao, de Seba, etcétera, ¿no? Diferentes teoremas hemos estado viendo, o al menos creo que hasta el teorema del incentro hemos avanzado, si no me equivoco. Bien, el día de hoy, un tema que está asociado justamente a lo anterior, triángulos semejantes. Bueno, vamos a entender primero a qué llamamos nosotros triángulos semejantes. Bien, avancemos. Mira, dos triángulos van a ser semejantes, ¿no? Si tienen la misma forma. ¿Ya? Es decir, los ángulos de uno, o sea, de un triángulo, son congruentes, o sea, son de la misma medida que el otro triángulo. Ya, si dos triángulos son congruentes, eso se va a cumplir. Mira, observa acá, alfa, tita, beta, alfa, tita, beta. Es decir, los ángulos son de la misma medida. Ya, por si acaso. Entonces, a eso nosotros, o sea, si dos triángulos tienen esas características, yo puedo decir que son semejantes. ¿Y qué pasa si son semejantes? Si son semejantes, lo que pasa es que se va a cumplir esto. Sus segmentos homólogos son proporcionales. Eso es lo que pasa cuando tenemos dos triángulos semejantes. Profe, ¿y qué significa eso? Te explico. Vamos a ampliar un poquito la figura. Entonces, digamos, ¿no? Ya te diste cuenta, por ejemplo, ¿no? De que tenemos esos dos triángulos y esos dos triángulos comparten justamente los ángulos. Alfa, tita, beta, alfa, tita y beta, ¿no? Ya, profesor, ya me di cuenta de eso. Entonces son semejantes. Pero yo ya te había mencionado, si son semejantes, dice la propiedad que sus lados homólogos son proporcionales. ¿Eso qué significa? Mira, yo puedo establecer lo siguiente. Mira, vamos a ponerle aquí unos datos. Digamos que alfa se le opone a, ¿no? A tita se le opone B y a beta se le opone C, ¿ya? Este C de acá parece una O, ¿ya? Bueno, esta es la A, ¿no? Perdón. Esta era la A, B, C, ¿ya? Aquí vamos a llamarle D a este lado. Aquí vamos a llamarle F. Y aquí vamos a llamarle a todo este lado E, ¿ya? Por si acaso. Todo esto de acá vale. Entonces, dice, sus lados homólogos son proporcionales. Entonces, lo importante aquí es que tú entiendas qué es lado homólogo. Para que entiendas qué es lado homólogo, observa nomás, es muy fácil, ¿ah? Por si acaso. Mira, por ejemplo, a alfa se le opone A en este triángulo ABC. Y en el otro triángulo a alfa se le opone D. Entonces, ¿qué significa? Que A y D son lados homólogos. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, si yo hago la pregunta, ¿quién es el homólogo de C? ¿Tú qué responderías? F. F, F. ¿no? Hay que ver, ¿no? A beta se le opone C, entonces el homólogo de C sería el lado F. ¿Y qué dice la propiedad? Los lados homólogos son proporcionales. O sea, yo puedo decir, no, mira, alfa en ese triángulo se pone A y alfa se pone a D. Entonces yo puedo decir A es a D, como, ahora, vamos al otro, C y D son lados homólogos, ¿no? Entonces, ¿cómo C es a D? Como C, perdón, como C es a F, disculpa. Entonces, por el beta beta, ¿no? A beta se pone C, a beta se pone F. ¿Cómo C es a F? Pero si a ti se te ocurre poner como F es a D, como F es a, perdón, a C, eso está incorrecto. Profe, pero está bien, esa, no, no, no. ¿Por qué es incorrecto? Porque estamos tomando nosotros una relación, ¿no? Estamos tomando este triángulo a este triángulo, ¿no? Los elementos de este triángulo son a los elementos de este triángulo. Entonces, si estamos dividiendo A entre D, ahora vamos a dividir C entre F, ¿no? ¿Y quién es el homólogo de B, chicos? E. 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 Entonces, ¿cómo? ¿Qué escribiría aquí? A ver.
B es a E. B entre B entre E o como B es a E, ¿no? Entonces, esa es la manera de establecer digamos, lo que indica, ¿no? La definición de triángulos semejantes. Si dos triángulos son semejantes, sus lados homólogos o sus elementos homólogos son proporcionales. Pero también esto lo podemos ampliar, ¿verdad? Me había olvidado de algo. ¿Cómo? ¿No? Digamos que, mira, mira, observa. Mira, date cuenta, este triángulo ABC tiene una altura BH. Vamos a llamarle esa altura BH H1, ¿ya? Y a esta altura de acá EN vamos a llamarle H2. Entonces también se va a cumplir que H1 va a ser igual, bueno, esa H2, disculpa. También se cumple todo esto. O sea, no solamente los lados, sino todos sus elementos van a ser proporcionales, ¿no? No solamente los lados, sino también la altura, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es la parte de la definición aquí, ¿no? Y lo importante, o para qué me sirve saber que dos triángulos van a ser semejantes. Sus elementos homólogos son proporcionales. Listo, se acabó. ¿Ya? Y de ahí, ¿no? A ver un ratito. De ahí podemos ver los criterios de semejanza. ¿No? Para que, a ver, primer criterio. Vamos a ampliar un poquito. Primer criterio. Dos triángulos son semejantes si dos ángulos del primero son congruentes a dos ángulos del segundo. O sea, si yo observo dos triángulos, cualquiera, en los cuales tú observes dos ángulos comunes, alfa, beta, ya. Esos triángulos son semejantes. No necesitas más información. Y ojo que el símbolo de semejanza es el que pueden ver aquí en pantalla, ¿ya? Ese es el símbolo de semejanza. Esa es la manera de indicar que son semejantes, ¿ya? Por si acaso, entonces, si yo veo alfa, beta y alfa, beta, ya, son semejantes y ahora que se cumple que sus lados homólogos van a ser proporcionales. Se va a cumplir todo lo que he hecho en la parte superior, ¿ya? Por si acaso. Segundo criterio, dos triángulos son semejantes si dos lados del primero son proporcionales a los lados del segundo y los ángulos formados por dichos lados son congruentes. A ver. Mucha información. ¿Y observa? Fácil. A ver, un momentito. Mira acá, entonces, dos lados del primero, mira, acá, BK son proporcionales a dos lados del segundo, y esos dos lados forman un ángulo común o congruente, ¿no? Acá, mira, A por K, B por K, alfa, alfa. Date cuenta, esto también es un caso de congruencia. Tercer criterio, dos triángulos son semejantes si los tres lados del primero son proporcionales a los lados del segundo. A por K, B por K, C por K, A, B, C. Bueno, ahí hay un error, ¿no? Acá hay un error. Acá se han equivocado. Acá debería ser un C. ¿Ya? Por si acaso. Aquí o, bueno, acá un C, ¿no? Respetando siempre la ABC, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora, acá tenemos algunas propiedades, ¿no? Mira, si por alguna razón en un triángulo, ¿no? Observo el triángulo, se trazara una paralela, PQ-AC. En el triángulo ABC se traza la paralela PQ, ¿no? A AC. Entonces, ya bien sabes tú que si por si acaso aquí vale alfa, entonces necesariamente aquí es alfa. ¿Por qué? Porque es rectas paralelas. Y si aquí es tita, aquí es tita. Como puedes ver, el triángulo ABC tiene ángulo alfa y tita. El triángulo PBQ también tiene alfa y tita. Recuerda, primer criterio de semejanza. Tienen dos ángulos, ¿no? Comunes, alfa tita, alfa tita. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el triángulo ABC y el triángulo BPQ perdón, semejantes, por si acaso. Mira aquí el triángulo que puedes ver acá, ¿no? Este triángulo ABC tiene los ángulos alfa y tita. Y el triángulo MBN tiene los ángulos alfa y tita. ¿Qué puedo observar? Puedo observar rápidamente que también son semejantes los triángulos, ¿no? Muy bien. Si AN y CM son alturas, entonces NBM es semejante al triángulo ABC. Borramos.
Y por ahí van a aparecer más y más propiedades, chicos, ¿ah? Por si acaso. Bueno, vamos dando solución a algunas preguntas, ¿ya? Están en la parte práctica. A ver, vamos a avanzar. Listo. Ahí lo tenemos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se resuelven estas preguntas? Por favor, mucha atención. A ver, veamos. Pregunta número 1, ¿ya? Pregunta número 1, ¿qué dice? En la figura AB vale 6, ¿no? AB vale 6 y lo indicamos. 6. A ver, un ratito, por favor, vamos a ponerla un poquito más gruesa. 6. Ya está. BC vale 9. Ya, ese BC hay que indicarlo con cuidado, ¿ya? Vamos a poner todo esto. Todo esto vale 9. ¿Ya? Todo esto vale 9. Calcule BQ. Calcule BQ. ¿Dónde está BQ? Aquí. Listo. Calcule BQ. Muy bien. Entonces, hasta ahí. Bueno, tú rápidamente puedes observar que aquí solamente habría, bueno, acá está el ángulo tita y acá está el ángulo tita. Entonces, tú puedes observar que aquí está el triángulo AQC, por ejemplo, o puedes tener de repente el triángulo ABQ con ángulo tita o el triángulo ABC con ángulo tita. O sea, hay un ángulo en común, ¿no? Bien. Pero si es que yo coloco aquí un ángulo, entonces aquí recuerda, tú puedes completar ángulos. Si es que aquí yo coloco un ángulo alfa, ¿qué sucede? Bueno, entonces yo tendría, por ejemplo, el triángulo. Observa solamente el triángulo ABQ. ¿Cuáles son los ángulos conocidos hasta el momento del triángulo ABQ, chicos? A ver, ¿me pueden decir ABQ? Tita y alfa. Tita, ¿sí o no? Y ahora observa el triángulo ABC. ¿Qué ángulos son conocidos en el triángulo ABC? Alfa y tita también. A, ¿no? ABC. Aquí está el tita y aquí está el alfa. Ah, ya. Entonces, esos dos triángulos tienen dos ángulos en común, el alfa y el tita. Entonces, ¿qué puedo decir? Que esos dos triángulos son semejantes. El triángulo ABQ y el triángulo ABC son semejantes. ¿Todo por qué? Porque completé aquí este ángulo alfa. Si no lo hubiera completado, pues difícilmente me hubiera podido percatar de esa semejanza. Si son semejantes, se cumple que sus lados homólogos son proporcionales. Lados homólogos proporcionales. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Entonces, observa. Mira, observa. En el triángulo ABQ, a tita se le opone X. Y en el triángulo ABC, a tita se le opone 6. Entonces, yo voy a decir 6. X, muy bien, X es a 6, como, y ahora tengo que usar otro ángulo como referencia. A ver, ¿qué otro ángulo podría usar? Miren, el triángulo ABQ, ¿ya? Ya usé tita. A alfa no puedo usarlo porque aquí no hay nada, ¿sí o no? No hay nada. No me conviene. Entonces, ¿qué te parece si sigo completando ángulos? Yo voy a llamarle aquí beta. Este sería el ángulo beta, ¿ya? Si aquí es alfa, en el triángulo ABC, aquí es tita, entonces el beta tendría que ser todo este ángulo. Así, chicos. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Entonces, ¿qué digo yo? Mira, ya planteé X es a 6 como, ahora mira beta, ¿cuánto se le opone? Como 6, ¿es a cuánto? ¿Quién me dice? Esa 9. Claro. Como, mira, si a beta se le opone 6, al otro beta se le va a oponer, obviamente, 9. Como 6 es a 9. Y queda algo bastante sencillo, ¿sí o no? X entre 6 es igual a 6 entre 9. Finalmente el valor de X tiene que ser 4. Resolviendo eso, ¿no? 6 por 6, 36 entre 9, 4. Muy bien. Entonces, esta sería la solución de la pregunta número 1. ¿Alguna duda que tenga?
¿Alguna preguntita? Y aquí la pregunta número 2 dice en la figura BC vale 6. Entonces tenemos que indicar esa información. BC aquí vale 6. BD, mira esto. BD es el triple de DE. Entonces si DE vale A, si DE vale A, BD valdría 3 veces A. ¿Ya? Por si acaso. 3 veces A. Calcule AB. Vamos a ponerle ahí X. Calcule AB. Muy bien. Hasta ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer respecto de este problemita aquí? Bueno, yo puedo observar que aquí hay un alfa, por acá hay un alfa, ¿no? Entonces, eso por ahí como que me tiene que decir algo, ¿no? Pero antes de poder hacer cualquier barbaridad, tengo que poder decir ya este triángulo y este triángulo son semejantes por el alfa y el alfa. No, no, no. Tienen que haber por lo menos dos ángulos comunes. Entonces, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, mira, a ver un momentito. A ver. No, no se puede hacer eso, Valverde. O sea, miren, BD es igual a 3DE. BD es el triple de DE. BD el triple de DE. Si DE vale A, BD sería 3A. Eso es lo que se indica, ¿ya? Ahora, lo que te estaba mencionando. Mira, aquí es beta. Bueno, aparentemente este lado y este, bueno, no aparentemente, ¿no? Sino estos dos lados son iguales, ¿no? Pero bueno, ya más adelante te vas a dar cuenta que no es necesaria esa información. Pero ese beta que está aquí está por algo. ¿Por qué? Porque ese beta es el ángulo externo para el triángulo BCD. Y este ángulo externo se forma por la suma de dos internos. Este alfa más este ángulo de acá me da el beta, por si acaso. O mejor dicho, este ángulo que está aquí sería beta menos alfa. Chicos, ¿me dejo entender ahí? Bien. Y este ángulo que está aquí, uy, chispas. Y este ángulo que está aquí, si te das cuenta, trabajando el triángulo ABE, es exactamente lo mismo ese ángulo. Alfa, ¿no? El externo beta, este ángulo que está aquí tendría que ser beta menos alfa también. Y oh sorpresa, ¿no? Tenemos, observa, tenemos aquí el triángulo ABE. ¿Qué pasa con ABE? Tiene ángulo alfa y ángulo beta menos alfa. Y el triángulo BCD también tiene alfa y beta menos alfa. Entonces yo ya sé que son congruentes. ¿Sí? Vamos a indicarlo ya. El triángulo ABE, ABE es semejante, me parece que he dicho congruente hace rato, es semejante, perdón, con el triángulo BCE. BCD, perdón. BCD. ¿Ya? Son semejantes. ¿Y ahora qué digo? Mira, observa. Ya yo tendría que llamarle, ¿verdad? Para ayudarme, ¿no? A este angulito le voy a llamar un tita, ¿ya? Y este angulito de acá también le voy a llamar tita, ¿ya? Para poder tomar las referencias. Entonces, mira, yo digo ahora, observa, a tita se le opone X en este triángulo, ¿ya? X. Y en el otro triángulo a tita, ¿cuánto se le opone, chicos? En el triángulo BCD. 6. 6. Correcto. X es a 6. ¿Cómo? Y ahora, ¿qué ángulo tomamos como referencia? El alfa, ¿sí o no? A alfa en el triángulo ABE, ¿cuánto se le opone a alfa? 4A. Claro, todo BE, ¿sí o no? 4A. Como 4A es A, y a alfa en el 3A. otro triángulo se le opone 3A. 3A. Se van las A's. Y al hacer las operaciones, pues el valor de X sería 8. X es igual a 8. Y esta sería la solución para esta pregunta, chicos. Solución para la pregunta número 2. ¿Alguna duda que tengan, chicos? ¿Ya? ¿Alguna duda? Avanzamos. Pregunta número 3. ¿Ya? Rapidito. Borramos.
lo que está en pantalla y al toque no vamos a la pregunta número 3. Esa está más fácil esta pregunta. Observa, cuando hay triángulos rectángulos es el problema más sencillo. AD vale 8, dice, lo indicamos. BC vale 1, chévere. Calcule BD, ya. BDX. Mira lo que hacemos al toque, ¿eh? Completamos ángulos, porque acá solamente hay... Ah, no, perdón, mira. Tita 90. Tita 90. Suficiente, ya son semejantes. ¿Qué triángulos son semejantes? El triángulo ABD. ABD es semejante con el triángulo BCD. ¿Por qué? Por el tita y 90, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si aquí yo completo? A ver. Aquí yo completo un alfa. Tita y alfa 90, si acá es tita, acá tiene que ser alfa. Y ahora planteo lo siguiente, mira, observa, yo digo, a tita se le pone x en este triángulo, ¿no? Y en el otro triángulo a tita, ¿cuánto se le pone? ¿Mm? 1. Ahí está, ¿no? 1. X es a 1, como, ahora mi referencia tiene que ser alfa. En este triángulo a alfa se le pone 8. Y en el otro triángulo alfa, ¿cuánto se le pone? X. X. Se le ponía X, ¿sí o no? Se le ponía X. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ya, finalmente, ¿no? Ahora para continuar ahí, X por X, X al cuadrado, sería igual a 1 por 8. 8. O sea, finalmente X sería la raíz cuadrada de 8, o decir 2 raíz cuadrada de 2. Ese sería el valor de X, chicos, ¿ya? 2 raíz cuadrada de 2. ¿Alguna pregunta? Bien. Continuamos, chicos, a ver si avanzamos una preguntita más. Vamos a la pregunta número 4. Borramos lo que está en pantalla. Pregunta número 4. Vamos a un ratito. Bien, en la pregunta número 4 dice lo siguiente, ¿no? Avanzamos. En la figura ABCD es un romboide. ABCD es un romboide. AP vale 12. AP, allá, aquí. ¿Por qué se hubiese echado? AP No te vale. levantas a lavarte la cara. Carrera. Enzo Carrera, su micrófono. ¿Ah? Ya, listo. Ya está. A ver, AP vale 12. Y AM, perdón, 2AM es el triple de MD. Eso se trabaja así, te expliqué. AM es A3, o sea, es como si fuera un 3K, como este MD sería un 2K. 2K, ya está. AP vale 12, ya está el dato, ya está 2AM es igual a 3MD y me piden que calcule PC. Mira lo que vamos a hacer, ¿ah? Observa, bueno, a ver. Lo que te conviene hacer a ti en este problemita es hacer lo siguiente, ¿ya? Trazar una paralela a PM. ¿Por dónde? Por C, ¿ya? Pero esta paralela va a ser algo así, ¿no? Primero yo voy a prolongar AD. Prolongo AD, ¿ya? Lo prolongo AD. Ahí está. Ya está prolongado AD. Y yo voy a trazar una paralela de C, desde C, una paralela a PM. Va a ser algo así. Algo así, ¿ya? Entonces ese punto yo tengo que darle una letra, ¿no? A ver, vamos a darle la letra E. Entonces, ¿cuál ha sido mi primer paso dentro de la solución de este problema? Mi primer paso ha sido trazar una paralela, ¿no? Trazo CE, ¿no? Trazo CE de tal manera que CE sea paralelo a PM. Ya está. Si es paralelo, si CE es paralelo a PM, o sea, va a ser paralelo a BM, esta figura MPCE también es un romboide. ¿Ya? Ahora date cuenta. Observa, chicos, ¿cuánto vale todo esto? Hasta aquí. 5K. 5K. Si abajo es 5K, significa que arriba, por propiedad del romboide, recuerda que en el romboide los lados opuestos son paralelos y de la misma medida, arriba también sería 5K. Ahora yo pregunto, si BC es 5K, ¿no? ¿Cuánto valdría ME?
Hasta aquí. 5K. También 5K, ¿sí o no? Pero como aquí ya hay 2K, significa que esto sería 3K. muy bien. Ahora, recuerda la clase pasada. Vamos a aplicar acá el corolario de tales. ¿Sí o no? ¿Qué puedo decir? 12 es a X. El segundo paso, ¿ya? Corolario de tales. ¿Ya? Corolario de tales. 12 es a X como 3K es a 5K. Como 3K es a 5K. Es corolario de tales o también semejanza de triángulos. No hay ningún problema. Viene a ser lo mismo, chicos, ¿ah? Por si acaso. ¿Por qué? Porque también por semejanza hay una propiedad, ¿no? Que como aquí se te acuerdas, ¿no? Si esto vale alfa, acá también vale alfa. Si esto vale tita, aquí también vale tita. Y podemos aplicar corolario de tales. ¿Ya? Depende de cada uno, perdón, cómo lo quiera resolver, ¿no? Bien, seguimos. Y acá resolviendo, K con K se va, este multiplica 60, el 3 a dividir y finalmente X vale 20. Cuestión de hacer las operaciones nomás ahí, chicos. ¿Ya? Y X valdría 20. Muy bien, chicos. Entonces, con esta pregunta, ahí terminamos el ejercicio. Ya terminó el ejercicio 4, ¿ya? Bien, dice, en un triángulo ABC, ¿no? Podemos dibujar nosotros nuestro triángulo ABC. A ver. Tenemos ahí nuestro triángulo ABC, ¿ya? En un triángulo ABC, ¿ya? ¿Qué sucede en este triángulo ABC? Se inscribe el cuadrado PQRS. Se inscribe el cuadrado PQRS. Entonces vamos a inscribir el cuadrado. Más o menos sería algo así. Uy, este cuadrado. Bueno, tengo que mover aquí este cuadrado. Ya será algo así. A ver, vamos a ver. Ya está. Bueno, algo así, ¿ya? Ya está, listo. Ya tenemos entonces nuestro cuadrado. Ya, a ver, vamos a ir indicando una vez más, ¿ya? En un triángulo ABC, A, B, C, se inscribe el cuadrado PQRS. ¿Dónde pongo el P? ¿Dónde pongo el Q? Y así, el S y el R. Bueno, tendría que tener en cuenta esta consideración, que SR está incluido, o sea, el segmento SR está incluido dentro del segmento AC. O sea que SR va acá. Entonces debería ser aquí, ¿no? P, Q, R y S. Y SR está incluido en AC. Cumple esta condición muy importante. Si la altura relativa a AC mide 3, altura relativa a AC, bueno, la altura relativa a AC es justamente esta altura, ¿no? Esta altura dice que mide 3. Pero ¿qué te parece si esa altura, a ver, vamos a colocarla de otra manera, o sea, esta altura que está aquí mide 3, ¿ya? Pero como te decía, ¿qué te parece si esa altura la movemos? Esta altura la muevo por acá. Por acá o sea, para indicar solamente la distancia, no vayas a pensar otra cosa. O sea, esto está pasando, ¿no? Aquí y por aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué información tengo en cuenta? O debo tener en cuenta que esto mide 3. ¿Ya? Esto mide 3 unidades o 3, ¿no? Ya está. Y AC me dicen que mide 6. Entonces vamos a indicarlo dentro del problema. Todo AC, todo esto mide 6. ¿Ya? Todo eso mide 6. Chévere. Calcule PQ. Ya está. Calcule PQ. Muy bien. Bueno, como es un cuadrado, bien sabes tú que todos los lados del cuadrado miden lo mismo, ¿no? Por si acaso haya que mover el valor de X a otro lugar, ¿no? Porque obviamente acá es X, porque obviamente acá es X y porque acá también es X, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver poco a poco. Bien. Bien, ¿qué tenemos del triángulo ABC? Su base y su altura. Creo que todos nos damos cuenta de eso. Su base y su altura. Bien, el problema es que acá tengo un triángulo, acá tengo otro triángulo y acá tengo otro triángulo. ¿Cómo voy a abordar el problema? Ya.
Pero también sabemos que PQ es paralelo a AC, ¿sí o no? PQ es paralelo a AC. Entonces yo puedo hacer esto. Mira, observa. Puedo llamar de repente, a ver, vamos a colocar color con rojito, ¿no? ¿Ya? O sea, si aquí vale alfa, ¿no? A ver, un momentito. Si aquí vale alfa, obviamente este ángulo de acá también es alfa. Sí, creo que todos saben eso, ¿no? ¿Por qué? Porque PQ es paralelo con AC. Y si aquí vale tita, este ángulo de acá vale tita. A ver, entonces, ¿qué se va a cumplir? ¿Qué puedes decir tú? Observa, por favor. Tú puedes decir entonces que el triángulo ABC es semejante con qué triángulo, chicos. A ver, ¿quién me dice? PBQ. PBQ, correcto. Con el triángulo PBQ. Entonces, viene la pregunta, ¿no? Para ti. El triángulo ABC tiene base y altura, ¿no? La base 6 y la altura 3. ¿Cuánto es la base del triángulo PBQ? X. X. Pero la altura no la tenemos, ¿sí o no? Pero nosotros podemos encontrarla. Si yo prolongo PQ así de esta manera, así, ¿no? A ver, un ratito, así de esta manera. Entonces, su altura sería justamente este segmento que está aquí, ¿no? Esta sería su altura, ¿sí? Pero date cuenta, observa, creo que tú te das cuenta. A ver, ¿cuánto mide todo esto? X. X, muy bien. Eso mide X. Esto es X. Y si esto es X y todo esto es 3, ¿cuánto mide esta pequeña altura de acá? 3 3 menos menos X. X. 3 menos X. Es decir, yo ya tengo la base de este triángulo y tengo su altura. Entonces, establezcamos bueno, esa proporción, ¿no? Yo puedo decir, ¿no? Bueno, si quieres trabajamos con ángulos o si no con bases y alturas, ¿no? Yo puedo decir, la base del triángulo PBQ es X, la base del otro triángulo 6, como la altura del primero 3 menos X es a la altura del segundo 3, así. Tercia 1, tercia 2. X sería igual, porque este 2 se va a multiplicar para allá, 6 menos 2x. Esto se va a sumar y de acá x es igual a 2. Y esta sería la solución para esta preguntita, chicos. Solución para la pregunta número 8. X es igual a 2. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? ¿Alguna preguntita que tengan?